podían creer que personas como Gioconda Belli, como Ernesto Cardenal y como Dora María Tellez o como Sofía Montenegro, que es una de las feministas más notables de América Latina, estén ahora en una abierta lucha contra el régimen de Ortega. Those who knew something about the revolution in Nicaragua could not believe that people like Ernesto Cardenal, Dora María Tellez, Sofía Montenegro, Gioconda Belli, and Sofía Montenegro, who is one of the primary feminists of Nicaragua, were openly struggling or fighting against Daniel Ortega. Y era muy descorazonador ver a muchos norteamericanos que vinieron a Nicaragua a dar su tiempo y a sacrificar su vida, como lo hizo Benjamin Linder, ¿verdad? En los años 80, ¿verdad? Como Brian Wilson también, y como muchísimos otros, que vinieron a Nicaragua a entregar su vida y a solidarizarse con la revolución, y hoy ven de que todo ese esfuerzo es para básicamente tener hoy a una persona que se está pareciendo cada día más a Somoza. And it's very disheartening to be in touch with people who were in solidarity with Nicaragua throughout the 80s, who came and gave so much of them, and people like Ben Linder and Brian Wilson, who gave their lives to the revolution, for something that now is looking to be more and more like Somoza. Así, sí. Yo me considero sandinista en el sentido que tú lo decías, I consider myself Sandinista in the sense that you're talking pero about, no orteguista en absoluto. but in no way an Ortega. Quisiera ver si estás de acuerdo en una caracterización política que yo hago del gobierno del tiempo de la revolución de los 80 And I'd like to know if you're in agreement with one of the characterizations I make of the government during the time of the revolution, y del gobierno segundo de Daniel Ortega y el que se perfila si es que gana la reelección. and the second government of Ortega, and what Ortega profiles himself to be if he were to win a third time. Ambos gobiernos Both governments han sido casi absolutamente discrecionales. have been almost absolutely discretionary. Pero en el caso del gobierno de los 80, But in the case of the government of the 80s, era una discrecionalidad que yo llamo legal. the discretion that they put in was what I call Porque legal. con el derecho que se admite que una revolución popular tiene, la Constitución fue abolida. Creo que la revolución tenía derecho a eso. Because of the rights that an individual has, but because of the right that a revolution has to abolish the Constitution, I believe they were allowed to do that. Temporalmente esa Constitución fue reemplazada por un estatuto de derechos y deberes de los nicaragüenses, Temporarily, promulgado por la misma Constitución. the Constitution was Abolished. abolished, and it was replaced by statutes of rights and responsibilities of the citizens of Nicaragua. Pero ese estatuto toleraba un gran nivel de discrecionalidad. But these statutes tolerated a very high level of discretion. Y toda la discrecionalidad del gobierno revolucionario tenía una base legal. And all of the discretion that was practiced by the revolutionary government had a legal base to it. Hasta que se promulgó la Constitución de 1987. Until the 1987 Constitution was put De in hecho, place. después de esa Constitución, Then el after gobierno the Constitution, revolucionario siguió siendo, como decía, discrecional. the revolutionary government nonetheless continued being ¿En qué base? using discretion. En una base que es discutible, pero que yo personalmente acepto. Ningún gobierno ha sido tan asediado en esos años, un gobierno pequeño, por un poder internacional como lo era el gobierno de Nicaragua. Realmente el gobierno de Nicaragua estaba asediado por el gobierno norteamericano y el imperialismo norteamericano. Y entonces, ¿hasta qué punto no era justificada una discrecionalidad? Lo dejo a la duda. Para mí estaba bastante justificado. Pero este gobierno de Ortega y el que se perfila para después es tanto o más discrecional que el anterior, pero sin ninguna base legal.
porque existe una constitución que Ortega no cumple en absoluto. No hay un solo gobernante en Latinoamérica, ni de siquiera los del siglo XXI, que sea tan discrecional y que atente tan continuamente contra la Constitución y las leyes del país como el gobierno actual de Daniel Ortega. Y en el futuro, si se reelige, va a ser mucho peor. Esa es mi opinión y quisiera ver cuánto participas tú de eso. So what Yvonne was saying was that that it had a legal base during the 80s, and it was also justifiable because of the harassment coming from the United States government on Nicaragua and the government at that time. However, that discretion today practiced by the government is either equal or greater to that was practiced during the 80s, but is in no way justifiable. Yo no solo estoy totalmente de acuerdo, sino que creo que usted fue bastante conservador en su afirmación. Creo que el asunto es aún más grave por varias razones. Número uno, en los años 80 Ortega no tenía pleno poder para gobernar por el tema de la Junta, que servía como un sistema de control de la figura presidencial. And so I think that I'm not only in total agreement with you, but I think you were also rather conservative in the way you expressed yourself. I think for number one reason, Daniel Ortega, during the government of the 80s, because of the national directive, there was a certain amount of control that was in place. Segundo lugar, la memoria reciente del somocismo jamás hubiera permitido la figura de una familia gobernando, que es lo que se ha instaurado ahora. Es decir, la ley no le da a la primera dama ningún tipo de función, de hecho prohíbe que una familia del presidente tenga un cargo, y Ortega, aunque la Constitución lo prohíbe, ha nombrado a su esposa una ley, la ley de nepotismo, creo que se llama. Sí, no recuerdo cómo.